Recording in progress. Muy buenos días, tengan todos. Hola Javier, qué gusto saludarte también. Hola Lai, muy buenos días. Muy buenos días José, muy buenos días Ethel. Muy buenos días. Vamos hoy a comenzar siempre con la misma lámina que creo que en mi caso me lleva a reflexionar sobre los movimientos del mercado. Y en este caso en particular, quiero traer algo asociado a lo que está pasando, ¿no? En los mercados actualmente. Como hemos visto a lo largo de la historia, hemos visto conflictos, dificultades, obstáculos que pudo haber sido por temas económicos, sociales, bélicos, pero también hemos visto avances, hemos visto innovación, hemos visto adelantos. Adelantos que para su época eran importantes. Luego cuando vemos hacia atrás, vemos que ahora hay mucho más adelanto del que se tuvo en ese momento, pero para ese momento estaba bien. Y lo mismo ocurre ahora. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora está muy bien para lo que está pasando ahora o para lo que estamos viviendo ahora. Pero posiblemente más adelante vamos a ver cosas mucho más innovadoras. Y eso es parte de la vida, ¿no? Es parte de los cambios. O sea, nada es estático, nada se mantiene igual. Siempre hay un cambio, siempre hay un movimiento. Y lo vemos acá, cuando vemos el generador, lo vemos que este generador son números, pero detrás de estos números hay cambios importantes en la economía, cambios importantes en el mundo. Y ahora posiblemente nosotros estemos entrando en otro cambio. O sea, posiblemente estemos a las puertas de la recesión y veamos otro cambio, ¿no? Pero esos cambios, ¿cómo se ven en los mercados? Porque fíjense que muchas personas tratan de ilustrar los datos y lo tratan de ilustrar quizás de una manera muy pesimista, muy negativa, pero en el día a día no se vive de esa forma. Yo recuerdo 2007, 2009 en Estados Unidos, en plena recesión, la caída de los precios de las viviendas fue algo tremendo, tremendo, fue muy duro. Caídas que muchas personas las dejaron en la calle, es cierto. Pero no era algo que se viviera en el ambiente, no era algo que se viviera, a ver, no es como muchos lo están pintando, como que eso es Walking Dead, como que la gente va a caminar a la poza o como muertos vivientes. O sea, no, o sea, son situaciones
restrictivas económicamente. O sea, si las personas iban a un restaurante 4 veces al mes, a lo mejor van 2, otras veces van 1, o quizás los que van 1 ya no van y comen en su casa. Pero digamos que son situaciones restrictivas, pero no es algo que defina que la situación es algo así como que si cayera como si estallara como una bomba. No es así. O sea, las cosas pasan y es necesario estos movimientos, es necesario estos cambios. Fíjense, quise traerles este cuadro en esta oportunidad para mostrarles justamente esto, ¿no? O sea, estos numeritos rojos que vemos acá, el 3,4, el 5,6, y posiblemente estemos entrando ahora en un 7,8, y ya vamos a ver qué es lo que nos dicen los datos macro. Vemos que estos cambios se veían acá a través de una rotación. Fíjense, en 1980, esto es el top 10 del Standard & Poor's. En el 1980 estaba IBM, AT&T, Exxon, el Standard Oil Indiana, Schlumberger, Shell, Mobil, el Standard Oil of Coal, Atlantic Richfield, General Electric. Estos eran los que estaban acá en el top 10. ¿Quiénes de los que están acá en 1980 se están manteniendo ahora? Y no quiere decir que estas empresas desaparecieron, pero es que lo que quiere decir es que hay cambios, hay cambios. Hay cambios donde la industria petrolera, energética, que en aquel momento era el boom, pues dio paso a que la tecnología fuese la que estuviese, digamos, al mando o con la batuta de estos cambios productivos y económicos. Y esto es algo interesante porque esto lo que nos dice que esta rotación nos recuerda que nada es permanente, absolutamente nada es permanente. Por más que las empresas quieran continuar, no es permanente, hay cambios, hay cambios. Y estos cambios muchas veces pasan porque la innovación le gana la partida a lo establecido, a lo que estamos como acostumbrados. Muchas veces pasa porque hay ciertas dudas de lo que puede ocurrir, ciertas dudas de lo que realmente el potencial que pueda tener esa empresa. Lo vimos acá en 1995 con Microsoft, que se estaba sumando Microsoft por acá. Acá se estaba sumando Microsoft en 1995 y la gente no creía, porque la gente en ese momento no creía en que las computadoras personales y mucho menos el software fuesen a cambiar la forma de productividad que se tenía en aquel momento. Y este se empezó a colar acá en 1995, luego lo vimos acá en el 2000, y luego lo vemos subiendo, ocupando estas posiciones hasta lograr acá un segundo lugar. Y nosotros pensamos, o sea, Microsoft se va a quedar allí. Esto que está acá, ¿se va a quedar aquí? Tal cual. No. Todo esto también va a moverse y va a cambiar y le va a dar paso a otras cosas. Entonces, esto es importante que nosotros lo mantengamos como presente, ¿no? Presente de que no es estático. Muchas empresas fuertes dejan de ser fuertes. Lo vemos acá con el caso de General Electric. General Electric, desde 1980 hasta acá, hasta el 2015, estuvo en este top 10. Fíjense, a partir de este momento sale de este ranking y sale porque quizás los electrodomésticos
ya no eran como el foco de atención y lo que movía quizás la economía. Recuerden que cuando General Electric sale, es una de las más antiguas que se registran en el Dow Jones y en el Standard & Poor's, pero era un boom cuando no había una aspiradora, cuando se empezó a automatizar todo lo que era el tema de lavadora, en Estados Unidos que se utiliza mucho el lavaplatos automático. Eso fue algo que cambió el ritmo de vida y cambió la forma de ver de la productividad en casa, y de alguna manera eso cambió la economía. Pero todo cambió también. O sea, después que ya eso se estableció y se dijo, bueno, sí, ya tengo una lavadora, ahora, o sea, cambió la lavadora por otra lavadora que me lave más, que me lave, que me... O sea, ya la tecnología allí ya como que se quedó como algo como, ya haces lo que tienes que hacer, y aunque sigan innovando, quizás lo que viene ahora es el tema de la robótica, ¿no? O sea, como que, bueno, o sea, hazlo tú solo. O sea, la señora que me meta la ropa, me la meta en la secadora, me la doble y me la meta y me la acomode. O sea, eso sería lo que vendría, porque ya la lavadora ya lava. Entonces, estos cambios son los que nos hace pensar un poco en que el mundo va evolucionando y que esto que vemos acá, estos números, fueron esos cambios, fueron esas rotaciones, fueron el cambio del modo de vida, fue el cambio de la economía, fue un cambio. Y estos cambios traen consigo dudas, sobreconfianza, traen consigo una cantidad de cosas que nos llevan a la reflexión, porque más allá, y es algo que he tratado de transmitirle desde que nosotros, Fractal Markets existe, es que veamos las cosas desde la oportunidad y no desde el miedo. Fíjense, vamos a ver un par de acciones. Este es General Electric. Fíjense General Electric. General Electric, el gráfico es mucho más antiguo, pero esta acción la toma desde acá, desde 1968. Pero fíjense como General Electric tiene esta gran pierna derecha. Acá, donde hubo un conteo, esto es 1972, 1974, fíjense que tiene una caída de un 59%. Y él sube, llega acá al 2000, este es el 2007, fíjense cómo él tiene esta caída importante, un 87% de caída. Luego trata de recuperar el precio, no logra tomar acá el all-time high donde él venía y sigue con caídas importantes. Ahora, General Electric cumplió su ciclo. General Electric cumplió su ciclo. Y lo que quedaría es que General Electric dé ese paso en la innovación y se inserte en lo que realmente podría generar quizás la diferencia, porque tiene otros competidores, porque el foco está en otra área. Pero fíjense cómo esto que vemos acá, lo vemos, fíjense, esto es 1972, 1974, esta crisis es esta que vemos acá, él supera esta crisis, pero la crisis del 2000 y el 2007 no la supera, que es esta que está acá. Es esta del 2000, 2002, 2007, 2009. Esta no la supera. Y lo vemos acá. Y lo vemos acá. Vemos como él, a partir de acá, ya va cayendo, y ya él prácticamente desaparece de acá del top 10. El otro gráfico que me parece interesante es Microsoft.
Microsoft, desde su lanzamiento acá, tiene un crecimiento importante. Viene esta crisis del 2000 y fíjense cómo Microsoft cae un 70%, porque esto se ve chiquitito aquí, se ve chiquito, porque parece como un rango, como una lateralización. Se ve pequeño, pero es una caída importante, cae un 70%. Y en este momento, en esta caída, empiezan los cuestionamientos si realmente Microsoft podría ser lo que realmente se necesitaba en ese momento. Comienzan las dudas, comienzan esas inquietudes y comienza a generarse esa pregunta capciosa, ¿no? De si realmente el futuro iba en esa dirección, en el software, en las computadoras personales. Y muchas personas quizás pudieron dudarlo, porque es fácil ver el pasado, ¿no? O sea, de aquí a lo que pasó, pero si nosotros acá tuviésemos en este año, en el año 2009, tendríamos también esas dudas. Tendríamos estas dudas de que no, esto definitivamente terminó siendo una empresa maletín, esta es una empresa que no, ya dio lo que tenía que dar y era razonable esas dudas. Sin embargo, la historia lo que nos dice es otra. Que esto era un impulso porque venía la era del software y la era de las computadoras personales. Y ahora mismo, en aquel momento, en los años 2000 eran pocos, en el año 95 eran pocos los que tenían una computadora personal y realmente eran muy pocas cosas que se podían hacer con una computadora personal porque no estaba la infraestructura, no había ese desarrollo de software como vemos ahora. Pero ahora es imposible pensar que en una casa no haya una computadora personal. Ahora, el otro caso es este que le quiero mostrar. Porque justamente lo que está pasando con Microsoft es lo que está pasando con Meta, que anteriormente era Facebook. Facebook comienza como una red social, comienza como unos muchachos, estamos en una universidad, comienzan a ver, digamos, las conexiones de conocidos que podrían tener en esa universidad y se les ocurre esta idea de crear Facebook, de ponerle un rostro a una persona y ese rostro a esa persona y ver cómo esas personas, cuántas personas conocidas tenía y cuántas personas podían conocer. Pero más allá de esa idea de establecer esas conexiones, hay toda una teoría. Hay toda una teoría. Hay la teoría de los 6 puntos, donde se dice que nosotros en el mundo estamos a 6 grados de conocer a otra persona. Posiblemente nosotros acá en la comunidad no sabemos que tenemos amigos en común, y los tenemos. Y los tenemos a través de otras personas. Eso sucede porque existe esa teoría de la separación de los 6 grados. Pero esta gente, Mark Zuckerberg, se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta de que realmente el poder no estaba en que si las personas se conocían o no se conocían. Realmente el poder estaba en la cantidad de datos e información que se podía capturar de todas las interacciones que se podían establecer entre las personas. Entonces,
fue como un gran banco de información el saber qué era lo que las personas hacían, si bailaban, si fumaban, si viajaban, qué edad tenían, si tenían hijos, no tenían hijos, si tenían auto, no tenían auto. Y todo esto fue el gran poder de estas redes sociales, el gran poder. Hay un paper muy bueno sobre redes sociales, para los que les interese, me pueden escribir y se los paso, porque hay un sistema complejo relacionado con ello, incluso con el algoritmo, ¿no? O sea, las personas que más conocidos tienen, más fácil les resulta viralizar una información. Y esa es una de las razones por las que muchos empezaron a comprar seguidores falsos, porque los seguidores falsos o los bots alimentan esos algoritmos que le permiten viralizar y hacer llegar un mensaje. Y acá es importante ese tema porque resulta que Elon Musk hizo una propuesta a Twitter, siendo Elon Musk accionista de Twitter, presenta una propuesta para comprar Twitter. Y cuando él presenta la propuesta para comprar Twitter, cuando él presenta esta propuesta para comprar Twitter, resulta que había una información, déjame colocar esto por acá, había una información, acá presenta Twitter, aquí mantiene esto, presenta una información en la que las empresas, todas las empresas que forman parte del Standard & Poor's, tienen que reportar sus informes económicos y lo reportan a la SEC. La SEC es la organización que es la que regula, la que revisa, la que de alguna manera da el visto bueno de lo que las personas están diciendo es correcto. Porque las personas pueden decir, o las empresas, o los CEO de las empresas pueden decir que venden mucho y a lo mejor no venden nada. Y ellos de alguna manera tienen que hacer como esa auditoría. Twitter reporta que tiene el 5% de todos sus usuarios, el 5% son cuentas falsas. Eso es lo que venía reportando Twitter. Cuando Elon Musk hace la propuesta y comienza a indagar, identifica que no es un 5%, sino que es más de un 20%. Más de un 20%. Y aquí, él después dice, ¿saben qué? Ya yo no los voy a comprar. Pero esa decisión de Elon de decir, yo no te compro, obviamente pone a la empresa en una situación de vulnerabilidad, porque lo deja como al desnudo. O sea, tú no me estás diciendo toda la verdad. Pero no solamente deja al desnudo a Twitter, deja al desnudo también a la SEC, porque la SEC es una oficina gubernamental. O sea, nunca revisaste si lo que te están diciendo es cierto o no es cierto. O sea, ¿qué tanta auditoría estabas haciendo entonces? Y esto pone de manifiesto una situación que genera quizás controversia. Unos están diciendo de que Elon tenía que cumplir su palabra. Y yo me pregunto, o sea, tendría que ser muy tonto. Tendría que ser muy tonto para pagar por algo que de entrada te están diciendo que era una mentira. Ahora, todo esto, toda esta situación, pues en algún momento va a tener quizás algunas consecuencias. Las personas y se quejan mucho de las regulaciones, pero las regulaciones también tienden a buscar un orden dentro de lo que es el caos. Y esto
todo esto quizás vamos a ver más adelante qué puede suceder, pero posiblemente va a conllevar a más regulaciones de las que ya actualmente se encuentran. Entonces, esto es un poco para mostrarles que esto que vemos acá, esta rotación que vemos acá, es lo que pasa acá. Acá estamos viendo esto. Y nosotros tenemos por acá un semillero, vemos acá que hay cosas que tenemos el ADN, la secuencia del ADN, tenemos la robótica, tenemos el turismo espacial. Hay muchos semilleros de acá que están ocurriendo, que no están apareciendo acá. No están apareciendo acá. Y en algún momento van a ir apareciendo. Y si aparece acá, quiere decir que esto que está acá tiende a bajar. Porque no es que esto desapareció, no es que estas empresas desaparecieron, es que te tienden a rotar. Emergen unas que generan innovación, que generan cambios, que generan un foco de atención que va perdiendo aquellas empresas que no van innovando. No sé si hasta acá se entiende el mensaje, ¿no? El mensaje de que todo esto también trae oportunidades. Todos estos cambios son oportunidades y si nosotros nos quedamos solamente desde el miedo, no las vamos a ver. ¿Se comprende? Bien, bien, esa es la idea. Esa es la idea que todos podamos verlo, porque hacia allá es donde nosotros nos tenemos que ir enfocando, ¿no? O sea, vamos a ver muchas cosas en estos días, muchas cosas que son tendenciosas porque quieren transmitir miedo. Por ejemplo, cuando ustedes ven una declaración como que la inflación es la más alta, nunca se había visto en los últimos 40 años, ustedes pueden decir, ¿qué les quiere decir a ustedes con eso? Porque a mí cuando me dicen que la inflación no se había visto una inflación tan alta desde hace 40 años, lo que me está diciendo es justamente eso, que hace 40 años no se había visto una inflación como la que estamos viendo ahora. Pero hace 40 años, la situación de hace 40 años es distinta a la situación de ahora. Los actores eran distintos, las políticas eran distintas, el mundo era distinto. Entonces, si las condiciones son distintas, no hay algo que yo pueda decir, esta información es valiosa. Cuando me dicen, ese dato de hace 40 años para mí es absolutamente nulo. Sin embargo, lo que quieren transmitir, y por eso digo que es tendencioso, generar un tema de miedo, y eso es lo que hace generar un sesgo. ¿Okay? Bien, vamos a ver un poco acá los datos macroeconómicos. ¿Qué es lo que estamos viendo en los datos macroeconómicos? Fíjense que ya estamos empezando a ver una pequeña curvita acá, que debería ser algo como esto, si se anima la Fed a hacerlo. Y digo si se anima porque lo puede suspender. Y lo puede suspender dependiendo de, digamos, la profundidad de una crisis, ¿no? Esto es lo que nosotros deberíamos estar viendo con el QT, que es lo que está iniciando. El QT no es otra cosa que es un tiempo de ajuste. Y ese tiempo de ajuste no es otra cosa que venta de todos estos bonos que se compraron, notas del tesoro que se compraron, lo tienen que vender. Y cuando lo venden, esto tiende a reducirse. ¿Qué tan profundo va a ser esto? No lo sabemos, nosotros lo vamos a ir llevando poco a poco. Lo que sí es importante es que esta curva que nosotros estamos viendo acá, a mayor profundidad, quiere decir que están recogiendo liquidez del mercado. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A nivel de desempleo, vimos los datos publicados ahora y se mantienen en el 3.6, se mantiene acá, siguen siendo mínimos el dato de desempleo, lo cual quiere decir que la gente tiene pleno empleo.
tiene pleno empleo ahora. Si vemos acá la cantidad de empleos que hay privados, vemos que se acerca a lo que se tenía antes de la pandemia. Todavía no están en esos mismos niveles, pero se acerca bastante. Si ustedes ven este dato, nosotros hemos hecho seguimiento desde que estamos como por acá, desde diciembre del 2020, posiblemente, o antes, y veíamos que la brecha era muy grande. Y fíjense cómo esto ha ido cerrando esta brecha acá. Hay empleo. Ahora, hay un tema con un dato que es el dato del NFP, el Non-Farm Payroll. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento que está circulando y quiere decir que el dato, aunque es muy bueno, se refiere a que son personas que tienen dos empleos. Entonces, al tener dos empleos, lo que está llevando es ese dato a ser muy bueno. Pero resulta que hay personas que no tienen empleo. Ese cuestionamiento posiblemente pueda aclararse a lo largo de la semana o de los próximos meses, si realmente este dato de empleo es un dato de empleo genuino, donde realmente las personas tienen empleo, o es un dato que está de alguna manera solapado con las personas que tienen dos empleos y hay otras personas que no tienen. Porque eso sí hace una gran diferencia. Vemos acá el dato de las solicitudes de subsidio por desempleo. Empezamos a ver una leve curva ascendente, o sea, comienza a incrementarse las solicitudes de subsidio por desempleo. Yo voy a colocar esto. Pasa que esto distorsiona un poco la imagen porque es muy grande, pero fíjense que acá, si hago una cosa como esta, ya se empieza a ver esta curva. ¿Ok? No va a ser ninguna sorpresa que la tasa de desempleo empiece a subir y que la gente se quede sin empleo. No va a ser ninguna sorpresa. Ya lo ha anunciado Jeremy Powell de la Fed, ya lo ha anunciado, porque todas estas políticas monetarias que son que recrudecen el consumo, inciden negativamente en el tema de empleo. Entonces sí se va a ver un poco la contracción y se va a ver posiblemente que esto comience a subir, semana a semana, comience a subir las solicitudes por subsidio de desempleo y comencemos a ver que la tasa de desempleo comience a subir. ¿Okay? Ellos estiman un 4%, de un 3.6 a un 4%, estiman que sea la tasa de desempleo. Ya veremos qué tanto va a ir subiendo el desempleo. Luego tenemos acá la tasa de interés. Fíjense cómo de 0,25 ha ido subiendo a 1,75. La última decisión de la Fed fue sorpresiva porque habían planteado que iban a hacer incrementos de 50 puntos, pero incrementaron 75 puntos. Y en este punto, nosotros acá, fíjense esto, ya se está planteando la idea de que suba 100 puntos. O sea, ya no solamente están dando por sentado que va a subir 75 puntos, que era fuerte en la reunión pasada, sino que va a subir 100 puntos. Hasta ahora prácticamente las probabilidades son 50 y 50, ¿no? 47 y 52. 47 que suba 75 puntos, 52 que suba 100 puntos. Esta reunión está fijada para el 27 de julio. Y acá es importante que nosotros estemos atentos, porque esto obviamente va a generar una reacción en el mercado. Luego, fíjense que tenemos acá este dato, que este dato es el del PIB. El dato del PIB, nosotros tenemos un primer trimestre que fue negativo de menos 1.6 y se espera para el 28 de julio, fíjense, el 27
es el aumento de tasa y el 28 es el anuncio del PIB. El 28 de julio se espera el anuncio del segundo trimestre del 2022. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Esto que está acá es la Fed de Atlanta. La Fed de Atlanta generó un modelo para proyectar el PIB, y ellos, ese modelo que tiene es un modelo que van actualizando a medida que los datos macro se van publicando. Ya les voy a mostrar cómo funciona esto. Pero fíjense que ellos están estimando, o sea, si la publicación del PIB fuese ahora, ellos estarían estimando que fuese menos 1.2%. O sea, es negativo. Ahora, como les dije, ellos esto lo están actualizando. Y la próxima actualización es hoy, el 15 de julio, aproximadamente ellos lo publican o lo actualizan al mediodía del día que hacen la actualización. Pero fíjense algo interesante. Estos quedan tres fechas. Hoy 15, el 19 y el 27. Y ellos lo que hacen es que van actualizando con los datos. Fíjense, el día de hoy es el retail, las ventas en retail, el inventario, la producción industrial. El 19 de julio están las casas, todo el movimiento de casas que se estén iniciando, construcciones de casas. Y para el 27 estarían todo lo que es la parte de producción y otros indicadores de avance económico. Tendrían 3 fechas para actualizar ese PIB, pero todo esto que está acá es la actualización de todo lo que ellos vienen recibiendo en los últimos trimestres. Y según ellos, de acuerdo a todos los datos que ellos están recogiendo, es un PIB negativo. Faltan 3 fechas, 15, 19 y 27. Según esto, pareciera que el dato que se estaría esperando el 28 de julio sería negativo, según esa data, a menos que en estos dos últimos los datos mejoren, los datos que vemos acá mejoren, y esto pues suba y lo lleve a un campo positivo que sería más o menos como acá. ¿Ok? Ahora, si este dato es negativo, se estaría hablando de una recesión técnica, Ahora, esta recesión técnica, y ya volvemos a estos datos que tenemos acá, tenemos que ver qué condiciones tiene, ¿no? ¿Qué condiciones tiene? Porque es que, ¿cuáles son los otros datos que están acompañando esto? Fíjense que está acá, esta es la hipoteca, la tasa de hipoteca a 30 años. Si bien en Estados Unidos hay muchas facilidades para la compra de vivienda, muchos utilizan la hipoteca, o sea, dan un primer pago, un down payment, dan un primer pago y después terminan pagando esas cuotas mensuales porque utilizan una hipoteca. Ahora, fíjense las facilidades que se tenían acá durante el 2019, 2020, una tasa entre un 0, 2%, 3%, eran unas tasas bastante bajas. Pero fíjense lo que está pasando desde acá, desde noviembre del 2021, cómo ha subido de una forma importante, ascendente, y de alguna manera ha sido sólida esa tendencia alcista de una tasa en 5.5%. Esto es un dato importante, porque este dato es parte también de ese deterioro económico que se está presentando en todo lo que son los indicadores. Esto, evidentemente, no es la tasa más alta que ha tenido Estados Unidos. Fíjense que la tasa más alta estuvo ubicada por acá, en 18%, pero imagínense lo que implicaría unas personas que tengan dentro de su presupuesto pagar una cantidad mensual por su vivienda,
y resulta que mes a mes tiene que pagar más porque esta tasa esté subiendo. Esto es una de las realidades que está pasando. Ahora mismo estamos viendo de que hay un dato, no lo tengo por acá, pero lo puedo mostrar después, cómo las ventas de la vivienda están cayendo. Están cayendo. Entonces, muchas personas están diciendo, bueno, pero los precios de la vivienda caen también. Posiblemente los precios de la vivienda no están cayendo en la misma medida en que las ventas están cayendo, pero posiblemente eso sí sea un efecto que lo vamos a ver posterior. O sea, si se caen las ventas, posiblemente bajen los precios y al bajar los precios busquen con eso volver a subir las ventas de las viviendas. Pero eso es una realidad que está pasando en estos momentos en Estados Unidos. Luego vemos esto, que es un dato que a mí me parece incluso mucho más importante que el tema de la inflación, que es el tema de la confianza del consumidor. Porque si el consumidor no tiene confianza, deja de comprar. Deja de comprar. Si el consumidor tiene confianza, aunque la inflación esté alta, él compra y con la compra se mueve la economía. Recordemos que el consumo representa el 70% de la economía de Estados Unidos. Y esto prácticamente, miren, se encuentran en mínimos, en mínimo. El día de hoy, a las 11 de la mañana, hora Argentina, 10 hora Venezuela, se publica este dato. Y este dato es importante porque ya está en mínimo. Entonces, o sube para ganarse la confianza del consumidor y vuelve a reactivar la economía, o sigue cayendo, y eso es algo que realmente preocuparía, ¿no? Hasta ahora hemos visto datos de empleo, datos de recoger la Fed cuando hace esta curva, lo que está recogiendo liquidez. Vemos el dato de desempleo que hasta ahora es bueno. Vemos un dato de empleo que hasta ahora es bueno. Vemos cómo empieza un poco a subir las solicitudes de subsidio por desempleo. Vemos que acá la tasa de interés posiblemente suba otros 75 puntos o suba otro 1%. Si sube un 1%, que es el 100 puntos, la tasa estaría subiendo de 1,75 a 2,75. A 2,75 posiblemente estaría subiendo este mes. Y se dice fácil, pero esto tiene unas implicaciones importantes a la hora de el consumo por tarjeta de crédito, el consumo de las viviendas tiene una repercusión importante. Luego vemos acá cómo está subiendo la tasa de hipoteca, que eso también es importante, y vemos que acá tenemos que la confianza del consumidor está en un punto mínimo que puede seguir bajando, obviamente sí puede seguir bajando, pero habría que ver si tiene un respiro en este momento y sube un poco o termina por caer un poco más. Pero esto que está acá tiene que ver con un indicador que nosotros siempre le hemos mostrado, que tiene que ver con las condiciones financieras del sistema financiero en Estados Unidos. O sea, el sistema financiero tiene que ver con el riesgo, el crédito, el apalancamiento. Y este sistema financiero es muy importante porque, a ver, es como el corazón, ¿no? El corazón de todas las transacciones y de todos los movimientos que ocurren en Estados Unidos. Importante tener una sanidad en cuanto al sistema financiero, pero lo que estamos viendo ahora es que se está acercando mucho a este nivel cero. Y lo que sucede cuando se acerca a este nivel cero es que pone en riesgo el sistema financiero. Y al poner en riesgo el sistema financiero, viene una recesión. Entonces, ya estamos viendo cómo ya los datos empezaron como a marcarnos esas señales, ¿no? Esas señales de que, mira, sí, ahora sí es una amenaza creíble el tema de la recesión. Sí lo es. Vemos acá la curva. Fíjense que acá la curva ya cruzó esta línea cero, está en negativo. Y esto, como se lo he explicado en otras ocasiones, lo que significa es que
los rendimientos de los bonos de 2 años pagan más que los rendimientos de los bonos de 10 años. Y cuando los rendimientos de los bonos de 2 años pagan más, quiere decir que la gente tiene más confianza en el corto plazo que en el largo plazo. O sea, y aquí es donde la gente dice, ya va, mucha gente se queda cash y me quedo con la liquidez, pero quedarse cash implicaría sacar el dinero de las rentas variables, que serían las acciones, y eso implicaría un desplome. Y ya vamos a ver cómo vemos el Standard & Poor's. Luego vemos acá esto, que es la inflación, y vemos una inflación en 9.1%. Un 9.1% que es bastante alta, pero fíjense que el riesgo más fuerte está acá, en la deflación, más que en una alta inflación. Y si bien hay muchas personas en Estados Unidos que están un poco, digamos, aterrados con el tema de los costos. O sea, mi sobrino que está en Indiana me dice, tía, compré un café y están publicados los 2 cafés, el precio viejo y el precio nuevo, y la diferencia es bastante, me dice. Ya lo está viendo, ¿no? Pero digamos que un 9.1 interanual, o sea, no estamos hablando de que fue un 9% en un mes, no, esto es interanual. O sea, este 9% es comparado con el año pasado, interanual. Para ellos podrá parecer mucho, y acá hay unos chistes argentinos que dicen como que, o sea, casi que le dicen, mira, ustedes no saben lo que es la inflación. Inflación es lo que nosotros hemos vivido acá. De hecho, en estos momentos, en Argentina, el dato interanual de inflación es de 64%. Entonces, los argentinos vienen y le dicen así como que, bueno, no queremos ser arrogantes, pero en cuanto a inflación, nosotros somos los campeones. Pero esto que estamos viendo acá, este dato de inflación, para América, para Estados Unidos sí es importante, es un dato importante, pero vuelvo y le repito, más allá de este 9%, es acá, es la confianza del consumidor. Es la confianza del consumidor. Porque con una inflación alta, con un empleo pleno, la gente puede comprar. Pero si la gente no tiene confianza, no va a comprar, no va a consumir. Y lo vimos, el dato, que ahora todos están poniendo el foco en el dato de inventarios de Walmart y de Target. ¿Por qué? Porque si volvemos a ver una alta rotación en esos inventarios, lo que puede generar es que esto que vemos acá tiende a caer de una forma, digamos, estrepitosa. ¿Por qué? Porque si bien hay una alta inflación y si la gente no compra, los precios bajan, y si la gente no compra, los precios bajan, y si la gente no compra, los precios bajan, entonces termina por generar una deflación. Una deflación. Entonces, bien, esto es lo que nosotros estamos viendo hasta ahora. Vemos un dólar máximo que está acá en 108. No es el mayor nivel del dólar, lo hemos visto acá en el 2002, en 120, lo hemos visto acá en 1985, en 160. Pero fíjense que quizás ahora el foco de atención es la paridad que se tiene con el euro. Y el euro, o sea, esto que está sucediendo es un tema, digamos, global, en cierta forma es global, pero también son decisiones muy particulares de cada zona. En el caso de Estados Unidos, esto que ocurrió en el 2020, producto del lockdown, producto de ese cierre intempestivo, o sea, fue un cierre prácticamente de hoy para mañana, cerraron todo el comercio, cerraron toda la economía, generó un estímulo histórico por parte de la Fed, y pues realmente los datos económicos se deterioraron.
se deterioraron bastante, ¿no? Entonces, eso ocurrió en Estados Unidos. En el caso de Europa, tienen otras razones también, o sea, hay que meterle allí el tema ahora de la energía, del gas, hay que meterle allí el tema del carbón, hay que meterle allí una cantidad de cosas, pero también son decisiones que ellos han tomado, acertadas o desacertadas, que están generando que la paridad, que empiece a perder la paridad con el dólar, ¿no? Y esa paridad con el dólar implica que para los europeos ahora todo les resulte mucho más costoso, ¿no? Mucho más costoso. Y eso no son buenas noticias, ¿no? Creo que no hay buenas noticias ahorita en Latinoamérica, no hay buenas noticias en Europa, no hay buenas noticias en Estados Unidos, no hay buenas noticias en ninguna zona. Creo que todos están atravesando por un momento complicado. Luego vemos acá el tema de los alimentos, vemos como hay una caída importante en el café, una caída importante en el trigo, y vemos como una caída en el cereal también vemos caída. Entonces, estas caídas, si bien les cuesta un poco ahora a la narrativa política decir es que la guerra con Ucrania, es que la guerra con Rusia, entonces ellos tenían el trigo, tenían el cereal, entonces ahora al caer estos precios y ellos tienen esa inflación que se tiene, ¿cómo lo va a decir? ¿Cómo? Esa narrativa ya no los acompaña y ocurrió mucho, incluso acá en Argentina, con un 64% de inflación interanual, la narrativa era Ucrania, la narrativa era Rusia. Anteriormente la narrativa era la pandemia. Y sin embargo, cuando estos precios, Argentina por lo menos es un país donde su agricultura es bastante fuerte, donde su PIB viene de la agricultura, tenían acá niveles altos y sin embargo, ¿cómo podían explicar estos niveles tan altos? Y su PIB seguía reduciéndose y sus, digamos, escándalos de corrupción cada vez eran más grandes. Entonces, ya no los acompaña la narrativa y evidentemente pues ya hay una posición bastante, digamos, comprometedora, ¿no? Comprometedora. Ahora, esto que estamos viendo, posiblemente sea como esta puntica que estamos viendo aquí, sí están los datos deteriorados, hay unos indicadores que ya nos están diciendo, mira, se está deteriorando, se está deteriorando. Ahora, hay varios tipos de recuperación. Hay recuperaciones en B y hay recuperaciones en U. Y esas recuperaciones, por ejemplo, la que ocurrió acá, fue una recuperación en B. Fue una recuperación en B, donde esta recuperación en B fue, como nos explicaba una vez Alexander, un rebote técnico, fue una recuperación en B, los datos no estaban deteriorados acá, la economía estaba muy bien acá, al cerrar todo evidentemente hay esta caída, pero hay esta recuperación en B. Sin embargo, ahora no necesariamente la recuperación puede ser en B. No necesariamente. Si ustedes ven, ha caído más de 1000 puntos, déjenme ampliar esto acá, ha caído más de 1000 puntos el Standard & Poor's. No hemos visto ventas en pánico, no hemos visto a veces algunos días un 2%, un 3%, pero no hemos visto esas ventas en pánico donde se paraliza el mercado, donde cierran la jornada, no lo hemos visto, lo cual está como muy pausado, una caída como muy pausada, pero esta caída pausada, o sea, es caída, es caída. Yo acá estaría muy atenta a esta EMA 10 y esta EMA 20 del mensual, porque las vez que se cursó fue acá. Fíjense, en esta recesión de acá, en esta recesión. Ahora, veamos cómo se sigue comportando y veamos cómo esto comienza a desarrollarse, ¿no? Vemos acá en el semanal y vemos esto, ¿no? Yo esto lo planteaba una vez Cata y me puso a pensar y lo evaluaba,
y realmente me hace sentido si esto que está acá ya hizo un 1,9, ¿no? Un 1,9, o estamos haciendo esto que está acá, 13,5, 14,6, y esto que está acá es para hacernos el 14,7, ya veremos. Pero esto de acá me hace como mucho sentido. Ahora lo que estamos viendo, fíjense, en el semanal estamos en este rango. Tenemos acá estas velas que nos dejan unas mechas inferiores, como rechazando como este mínimo y vuelve a subir. Sin embargo, se mantiene acá en este rango, ¿no? En este rango que vemos aquí. Si vemos acá en el diario, yo lo veo de esta manera, posiblemente acá está haciendo 14,7, ponemos 3, 14,5, subimos 7, 8, 9, o continúa esto haciendo esta caída. Yo creo que hasta que no salga de este rango, nosotros no lo vamos quizás a ver con mayor claridad. Esta estructura sigue siendo bajista, vemos que cuando trata de ganar la media móvil 10, inmediatamente vuelve a perderlo. Sin embargo, está haciendo como estos segmentos que vemos acá. Veamos si acá, este indicador que nos está diciendo, mira, si aquí viene una pierna derecha a partir de este mínimo, veamos qué tanto puede llevar. Dice Cata, este rango, recuerdo que la teoría del curso de ustedes corresponde a un 7, si recuerdo bien, sí, en 7 generalmente se hace un rango, Cata, un 7 se hace generalmente un rango. Veamos qué tanto esto se va a ir desarrollando por acá. Luego vemos esto que está acá, yo lo llevo de esta manera, donde tenemos acá, voy a poner esto por acá porque se me quedó pegado por ahí. Yo lo veo así, déjame ver si pongo esto por acá. Yo lo veo así. Teníamos acá aquí. Esto fue el mínimo que se hizo del 14,7. Posiblemente acá se hizo acá un 9, y yo después de acá veo esto y veo esto que está acá, ¿no? O sea, estoy llevando como estos segmentos, ¿no? Como para seguirle como la pista, a esto que está haciendo acá, ¿no? Seguirle la pista a esto. Y en esta pista veíamos ayer, yo les decía que ya yo veía acá un 9, si esto no era un conteo, a lo mejor hacía un C para caer. Sin embargo, lo que estamos viendo es que él sigue haciendo una cosa como esta, y él está haciendo acá su segmento alcista para hacernos un 7. Un 7. ¿Ok? Ahora, descifrar si esto que está acá, me va a hacer un 7, un 14,7, me va a hacer acá un 7, me va a hacer un 8. Esto, creo que habría que ver esto que está haciendo, estos segmentos que está haciendo. Hasta ahora creo que lo estamos llevando bastante bien en el tema de que no nos estamos quedando, comprometidos en una idea, comprometidos en una posición, comprometidos en que pensamos de que, bueno, ya aquí el 9 y me quedé comprometida acá de que va a seguir subiendo. No, o sea, acá tomamos esta caída y tomamos los segmentos con sus piernas derechas y sus piernas izquierdas. Y eso es importante, y es lo que nosotros, de alguna manera, pues tratamos de llevarles a ustedes, de manera de que podamos, fíjense que acá yo llevaba esto, y llevo esto por acá, 9, 5 por acá, ¿no? Siendo esto un 3, se me lo daba acá el indicador, siendo esto un 4, y ya está un 5. Esto es lo que yo llevaba, cómo voy siguiendo como la pista a esto, que me está marcando acá un 5. ¿Ok? A ver, ¿se comprende todo esto?
¿sí? Fíjense que es importante cómo todo esto se está todo esto se está como engranando, se está fíjense, yo comencé hablándoles desde acá de esto, pero fíjense que todo está relacionado. Todo, absolutamente todo está relacionado, hasta esto está relacionado. Todo está relacionado. Todo, absolutamente todo. Y lo importante de todo esto es que nosotros podamos ver el mercado desde la oportunidad, no desde el miedo, y podamos ver que el mercado son ondas, son segmentos impulsivos, segmentos correctivos, son segmentos alcistas, segmentos bajistas, y nosotros al tomarle el pulso, pues nosotros vamos a poder tomar esas ventajas, Fíjense que acá, en este rango, son rangos de 100 puntos. Cada uno de estos conteos que yo llevo acá son 100 puntos. 100 puntos para arriba, 100 puntos para abajo, 100 puntos para arriba, 100 puntos para abajo, y se mantienen en el mismo rango. Fíjense, se mantiene en el mismo rango. Pero es esto, ha sido llevar esto. Fíjense, si nosotros nos llevamos esto de esta manera, ¿cómo pudiésemos nosotros aguantar una posición con 100 puntos subiendo y 100 puntos bajando? No aguanta una posición eso, no lo aguanta. Y sin embargo nosotros vamos tomando, vamos viendo y vamos calibrando hasta ver lo que está haciendo el mercado, O sea, es imposible que nosotros podamos estimar o proyectar y decir, bueno, señores, esto acá va a ser esto, y después va a ser esto, y va a ser esto. O sea, no lo podemos proyectar. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo que tiene que hacer. Y fíjense que lo está haciendo despacio. O sea, esta caída de 1000 puntos acá es una caída que lo ha hecho despacio. O sea, desde este punto a este punto le ha tomado 6 meses. No lo ha hecho en 30 días. Lo ha hecho en 180 días. O sea, son meses que está tomando eso. Ahora, si nosotros acá estamos a una puerta de una recesión, posiblemente nosotros esa recesión, lo que estemos esperando es que haga una cosa como esta. Como por acá. Posiblemente. Que caiga a estos niveles. Por lo menos un 50%. Por lo menos. Y sin embargo aquí, hasta donde nosotros llevamos este último mínimo, lleva un 24%. Pero ¿por qué no tenemos que adelantar? Fíjense, ¿por qué tenemos que adelantar? O sea, yo creo que, y eso es la parte de que nosotros tratamos en lo posible, de ir llevándolo de la mano, de manera de que nosotros podamos hacerle seguimiento. Fíjense, acá hay un dato interesante, que es este gap. Este gap que deja el Standard & Poor's, este es el Standard & Poor's futuro, que es más continuo, este es el otro Standard & Poor's, el que cierra el mercado y vuelve a abrir al otro día. Este que está acá, fíjense, este gap que nos está dejando acá los 4000. Si nosotros acá hubiésemos pensado, bueno, ya vamos a cerrar y no seguimos los segmentos, ¿cómo aguantamos nosotros una oposición de 100 puntos para lograr ver si vamos a cerrar este gap? Que lo puede cerrar, es posible que lo cierre. Si esto es una pierna derecha, posiblemente lo cierre. Pero son posiciones muy a ver, son posiciones con mucho riesgo, No hay absolutamente nada que indique que esto se cierre, absolutamente nada. Hay muchos gaps que no se han cerrado, que quedaron por allá abajo que no se cerraron. Imagínense la gente que se quedó por acá pensando que los gaps estaban por acá y subió todo esto. Entonces, a ver, lo que buscamos con esto es que nosotros tengamos la información,
tengamos el criterio y podamos tomar las mejores decisiones a la hora de nosotros poder llevar y hacer el seguimiento. ¿Tienen una pregunta, chicos? ¿No? ¿Está claro? Bien. Si está claro, entonces vamos a dejarlo hasta acá. No sé por qué, pero últimamente hablo y me quedo como ronca. Entonces, no sé qué me está pasando en la garganta. Y trato como de hacerlo, dar toda la información cuando preparo mi clase, la preparo para hacerlo en una hora y siempre me extiendo. Pero lo importante sí es que tengo, no sé qué tengo en la garganta. No sé. Bien, entonces yo lo de verdad lo que quiero es como transmitirle este mensaje, espero que les haya llegado, espero que podamos todos verlo juntos, que nos montemos juntos, que como comunidad nos apoyemos juntos y, y ver oportunidades, ver oportunidades. Bueno, bendiciones para todos, muchas gracias por estar atentos a la clase y pues nada, nos seguimos viendo por el grupo. Un abrazo para todos, saludos. Caramelo, sí, voy a tener que tomar caramelo. Sí, voy a buscar caramelo con lidocaína. Gracias, Isa, lo voy a buscar. Voy a ir a buscar. Besitos, que estén muy bien. Bye bye, chao, chao.